El Papa León XIV acaba de pronunciar una verdad que sacude los cimientos de la Iglesia y redefine el liderazgo para siempre. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. 7 palabras que destruyen el mito de la perfección y nos invitan a una nueva era de autenticidad y confianza. Lo que viene a continuación puede cambiar tu visión sobre la fe, el liderazgo y la vida misma. No apartes la mirada, este mensaje podría transformar tu mundo. En este día, el antiguo rito de la ordenación sacerdotal se desarrollaba como lo ha hecho durante siglos. Pero había algo diferente, una sensación de que la historia estaba a punto de cambiar. Los pilares de mármol, las velas parpadeantes, los ornamentos dorados, todos eran testigos silenciosos de un momento que pronto resonaría mucho más allá de los muros sagrados del Vaticano. El Papa León XIV, el recién elegido pontífice, se encontraba en el altar, su sotana blanca, símbolo de pureza y servicio. A su alrededor los futuros sacerdotes se arrodillaban con humildad, sus rostros una mezcla de asombro, temor y alegría. Las familias lloraban en silencio en los bancos orgullosas, y ansiosas sus oraciones se mezclaban con los cánticos latinos que ascendían hasta la cúpula. Las cámaras destellaban, los periodistas tomaban notas, el mundo observaba. Entonces, cuando la ceremonia alcanzó su punto culminante, el Papa León XIV dio un paso al frente. Sus ojos recorrieron la congregación, deteniéndose en los jóvenes que pronto serían responsables de cuidar almas. La basílica quedó en silencio. El único sonido era el lejano tañido de las campanas. El Papa levantó la mano, no para bendecir, sino en un gesto de honestidad y vulnerabilidad. Con una voz suave pero firme, pronunció palabras que resonarían en todo el mundo. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. La frase sencilla pero profunda quedó suspendida en el aire como incienso imposible de ignorar. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los sacerdotes, los fieles, los curiosos, todos sintieron el peso de esas palabras, su significado calando hondo. No era el lenguaje de la infalibilidad papal, ni la retórica de una autoridad intocable. Era otra cosa, una confesión, un reto, una invitación. En 7 palabras, el Papa León XIV rompió la ilusión del liderazgo perfecto, reemplazándola por algo mucho más poderoso, la autenticidad. El efecto fue inmediato. Algunos sacerdotes bajaron la cabeza, lágrimas brillando en sus mejillas. Otros miraron sorprendidos, quizás aliviados. En los bancos, los padres apretaban las manos de sus hijos, conscientes de la magnitud del momento. Alrededor del mundo, mientras las agencias de noticias recogían la historia, los titulares explotaron. El Papa León XIV. No somos perfectos. Nueva era de honestidad en el Vaticano, la confianza. No la perfección, dice el pontífice. ¿Pero qué significaba realmente? ¿Por qué estas palabras eran tan importantes? Para entenderlo, hay que valorar el peso de la tradición, los siglos de expectativas que recaen sobre los hombros de cada papa. Desde que se definió la doctrina de la infalibilidad papal en el siglo XIX, el mundo ha confundido a menudo esa idea con la perfección personal. El Papa, pensaban, muchos debía estar por encima de cualquier reproche, inmune al error, casi un santo viviente. Cualquier señal de debilidad, cualquier admisión de culpa era vista como una amenaza a la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, ahí estaba el Papa León XIV, de pie ante el mundo en su santuario más sagrado, declarando su humanidad. No disminuyó el cargo que ostenta. Al contrario, lo elevó, mostrando que la verdadera fortaleza no reside en fingir ser perfecto, sino en esforzarse por ser digno de confianza. En un mundo donde los líderes a menudo se aferran al poder negando sus defectos, esto era una revolución. Las palabras del Papa no eran solo para los sacerdotes frente a él, sino para todos los líderes, padres, maestros, para cualquier persona que haya sentido el peso aplastante de las expectativas. No somos perfectos, dijo, y en esa admisión ofreció liberación. Ser humano es errar, dudar, luchar. Pero ser confiable, ser honesto, cumplir las promesas, admitir errores y buscar perdón, eso sí está al alcance de todos. Mientras la ordenación continuaba, el mensaje del Papa resonaba en la basílica. Los nuevos sacerdotes se levantaron, sus rostros transformados por la gravedad de su vocación.
No se les pidió ser santos, sino pastores guías que caminan junto a su rebaño, que comparten alegrías y penas, que lideran no por un ejemplo impecable, sino por una integridad inquebrantable. Afuera el mundo reaccionó con asombro y admiración. Las redes sociales se llenaron de elogios y debates. Algunos alabaron la humildad del Papa como un signo de verdadero liderazgo espiritual, un soplo de aire fresco en una época de cinismo. Otros temían que tanta honestidad se interpretara como debilidad, que animara a los críticos y sembrara dudas entre los fieles. Pero para quienes escucharon con atención el mensaje del Papa era claro: la confianza no se construye sobre la perfección, sino sobre la verdad. La Iglesia, como todas las instituciones humanas, está formada por personas falibles. Sus líderes, por muy santos que sean, siguen siendo humanos. Lo importante no es que nunca fallen, sino que nunca dejen de esforzarse por ser dignos de la confianza depositada en ellos. En los días siguientes, las palabras del Papa fueron analizadas, debatidas y celebradas. Teólogos escribieron ensayos, periodistas redactaron columnas, los feligreses conversaron sobre la homilía después de misa. Pero para los jóvenes sacerdotes ordenados, ese día el mensaje era profundamente personal. Ingresaron al sacerdocio no como íconos impecables, sino como hombres llamados a una vida de servicio, humildad y honestidad incansable. Para el Papa León XIV, esto era solo el comienzo. Su pontificado aún reciente ya estaba marcado por la disposición a enfrentar verdades incómodas. Habló abiertamente de los desafíos de la Iglesia, escándalos, pérdida de fe, necesidad de reforma. Pero también habló de esperanza del poder duradero, de la confianza de la posibilidad de renovación. Al caer la tarde sobre Roma, la ciudad parecía contener el aliento. En el Vaticano, el Papa se arrodilló en oración, buscando la fuerza para estar a la altura de sus propias palabras. En todo el mundo millones reflexionaron sobre el significado de la confianza, el coraje de admitir la imperfección y la libertad que surge al abrazar la propia humanidad. Esto fue más que un discurso. Fue un punto de inflexión. En los siglos venideros, los historiadores recordarán este día como el momento en que la Iglesia eligió la honestidad sobre la imagen, la sustancia sobre la apariencia. Para los fieles fue una llamada a una fe más profunda y auténtica, una fe no en la perfección de los hombres, sino en el poder duradero de la verdad. Y así las palabras del Papa León XIV se convirtieron en un faro, iluminando el camino para todos los que desean liderar, servir y amar. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. En esas palabras reside la esperanza de una Iglesia y un mundo renovados. Parte 2. Reacciones inmediatas en todo el mundo. Las palabras del Papa León XIV apenas habían dejado de resonar bajo las bóvedas de la Basílica de San Pedro, cuando su impacto comenzó a expandirse primero entre la congregación, luego por Roma y finalmente por todo el mundo. En la era digital, ninguna declaración del Vaticano pasa desapercibida, pero esta tan sincera e inesperada encendió una oleada de respuestas, como pocas veces se ha visto en la historia reciente del papado. Dentro de la basílica, la atmósfera era eléctrica. Los nuevos sacerdotes, aún de rodillas, se miraban entre sí, algunos con lágrimas en los ojos, otros con un profundo alivio, como si se les hubiera quitado un gran peso de encima. Para ellos, las palabras del Papa no eran solo una declaración teológica, sino un permiso personal, el permiso de ser humanos, de luchar y aún así liderar con integridad. Sus familias, sentadas en los bancos, lloraban abiertamente. Algunos padres juntaban las manos en señal de gratitud. Otros se abrazaban, susurrando palabras de esperanza y ánimo. Para muchos era como si el Papa hubiera hablado directamente a sus propios miedos y aspiraciones. Al finalizar la ceremonia, la oficina de prensa del Vaticano se puso en marcha. En cuestión de minutos se distribuyeron transcripciones de la homilía papal a los periodistas en varios idiomas. La frase "No somos perfectos, pero debemos ser confiables" fue destacada, subrayada y tuiteada por las cuentas oficiales del Vaticano. Las agencias de noticias más importantes, Reuters, Associated Press, BBC, CNN, recogieron la historia casi de inmediato y sus titulares aparecieron en pantallas y periódicos: el Papa León XIV admite imperfección, el pontífice
pide confiabilidad por encima de la perfección. El Vaticano abraza una nueva era de honestidad. En redacciones de Nueva York a Manila, los editores se apresuraron a asignar reporteros y analistas. Los corresponsales en el Vaticano, algunos con décadas, cubriendo eventos papales, reconocieron enseguida que no era una homilía ordinaria. Esto es un cambio sísmico, declaró en directo un veterano periodista. Nunca hemos escuchado a un papa hablar así en una ordenación. Está reescribiendo el guión del liderazgo católico. Las redes sociales estallaron. En X, antes Twitter, el hashtag #confiables no perfectos fue tendencia mundial en pocas horas. Católicos y no católicos compartieron sus reacciones, esperanzas e incluso dudas. Algunos publicaron imágenes de la ordenación capturando el momento en que el Papa habló su mano levantada en un gesto de apertura. Otros compartieron historias personales de fe, lucha y el anhelo de líderes honestos sobre su humanidad. En parroquias de toda Italia, los sacerdotes citaron las palabras del Papa en sus homilías dominicales. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. Resonó desde los púlpitos de Florencia, Nápoles y Palermo. Los fieles asentían, algunos con lágrimas, otros sonriendo, con reconocimiento. En escuelas católicas, los profesores debatieron la frase con sus alumnos, invitándolos a reflexionar sobre lo que significa ser confiable en un mundo obsesionado con la perfección. Pero la reacción no se limitó al mundo católico. Líderes de otras denominaciones cristianas, así como representantes de comunidades judías, musulmanas y budistas, emitieron mensajes de apoyo. El arzobispo de Canterbury calificó el mensaje del Papa como un acto valiente de liderazgo espiritual. El Dalai Lama tuiteó: "El verdadero liderazgo se encuentra en la honestidad y la compasión. Las palabras del Papa León XIV son un regalo para toda la humanidad". En Estados Unidos, donde la Iglesia Católica ha enfrentado años de escándalos y pérdida de confianza, la declaración del Papa desató un debate nacional. Editoriales en periódicos como The New York Times y The Washington Post elogiaron la humildad del Papa, mientras que locutores de radio y presentadores de televisión discutían las implicaciones. Algunos vieron la declaración como un reconocimiento largamente esperado de la falibilidad humana en la Iglesia. Otros temían que pudiera minar la autoridad papal en tiempos de crisis. En América Latina, hogar de casi la mitad de los católicos del mundo, la respuesta fue especialmente apasionada. En Ciudad de México, multitudes se reunieron frente a la Catedral Metropolitana para rezar por el Papa y los nuevos sacerdotes. En Brasil, los obispos publicaron una carta pastoral instando a todo el clero a abrazar el llamado del Papa, a la confiabilidad. Recordemos, decía la carta, que nuestro pueblo no espera perfección, pero sí honestidad, humildad y disposición para servir. África también respondió con entusiasmo. En Nigeria, donde el catolicismo crece rápidamente, las palabras del Papa fueron transmitidas en la televisión nacional y debatidas en programas de radio. Los jóvenes católicos acudieron a las redes sociales expresando su orgullo por un Papa dispuesto a decir la verdad, incluso cuando resulta incómodo. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos, escribió una estudiante universitaria, no solo en la Iglesia, sino en nuestros gobiernos y comunidades. En Asia, la reacción fue más mesurada, pero igualmente significativa. En Filipinas, el único país de mayoría católica en la región, la declaración del Papa fue noticia de portada. El cardenal Luis Tagle, cercano al Papa, apareció en televisión nacional para hablar sobre la importancia de la confianza en el liderazgo. En China y Vietnam, donde los católicos practican su fe en circunstancias difíciles, sacerdotes y laicos compartieron discretamente las palabras del Papa, encontrando en ellas aliento y solidaridad. No todas las reacciones fueron positivas. En algunos sectores, los tradicionalistas expresaron su preocupación de que la admisión de imperfección del Papa pudiera malinterpretarse. Comentaristas conservadores en Europa y Norteamérica advirtieron que tales declaraciones podrían ser utilizadas por críticos de la Iglesia. El Papa debe tener cuidado, escribió un columnista. La honestidad es importante, pero también lo es la dignidad y la autoridad del cargo.
Algunos obispos, especialmente en regiones donde la Iglesia enfrenta oposición, temían que la declaración pudiera interpretarse como una señal de debilidad. Dentro del propio Vaticano, la reacción fue mixta. Algunos cardenales y funcionarios elogiaron el coraje del Papa, viendo en sus palabras un paso necesario hacia la sanación y la renovación. Otros, más cautelosos, se preguntaban si la declaración abriría la puerta a más críticas o demandas de reforma. En conversaciones privadas, algunos reconocieron que las palabras del Papa reflejaban un cambio más amplio en el liderazgo católico, un alejamiento de la imagen de autoridad intocable hacia un modelo de servicio basado en la transparencia y la confianza. En medio de este torbellino de reacciones globales, una cosa quedó clara: el Papa León XIV había tocado una fibra sensible. Sus palabras resonaron porque hablaban de una experiencia humana universal, la lucha por vivir con integridad en un mundo que exige perfección. Para muchos, la declaración del Papa fue un soplo de esperanza, la señal de que la Iglesia está dispuesta a enfrentar su propia humanidad e invitar a otros a hacer lo mismo. En los días siguientes, el impacto de las palabras del Papa siguió creciendo. Universidades católicas organizaron debates y conferencias sobre el significado de la confiabilidad. Medios católicos publicaron ensayos y entrevistas explorando las implicaciones teológicas y pastorales de la declaración. Obispos y sacerdotes recibieron cartas y correos de feligreses, muchos expresando gratitud por la honestidad del Papa y animando a sus propios líderes a seguir su ejemplo. En Roma, las audiencias diarias del Papa se llenaron de peregrinos ansiosos por ver al hombre que se atrevió a decir la verdad. Algunos llevaron regalos y cartas, otros simplemente rezaron en silencio. El Papa, por su parte, continuó enfatizando la importancia de la confianza en sus apariciones públicas, animando a todos los miembros de la Iglesia a abrazar la honestidad, la humildad y el servicio. A medida que el impacto inicial se fue asentando, el mundo comenzó a reflexionar más profundamente sobre el significado de la declaración del Papa. Teólogos debatieron sus implicaciones para la doctrina de la infalibilidad papal. Historiadores la compararon con momentos similares en la historia de la Iglesia. Y creyentes de a pie consideraron cómo vivir el llamado a la confiabilidad en sus propias vidas. Para muchos, las palabras del Papa se convirtieron en fuente de esperanza e inspiración. En tiempos de incertidumbre y división, ofrecieron una visión de liderazgo basada no en una perfección inalcanzable, sino en la práctica diaria de la honestidad y la integridad. Como dijo un feligrés en Chicago, el Papa nos recordó que está bien ser humanos siempre que seamos honestos y hagamos lo mejor para ser dignos de confianza. Eso es algo a lo que todos podemos aspirar. Así, el legado de la declaración del Papa León XIV empezó a tomar forma no solo como un momento de sinceridad, sino como un catalizador de renovación y transformación. En todos los continentes y culturas, personas de fe y buena voluntad se unieron en torno a una verdad simple, pero profunda: no somos perfectos, pero podemos ser confiables. Y al final, ese puede ser el mayor regalo que cualquier líder pueda ofrecer. Parte 3. El contexto. ¿Por qué ahora? Para comprender verdaderamente la magnitud de las palabras del Papa León XIV. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. Es esencial retroceder y analizar el contexto en el que fueron pronunciadas. No fue una afirmación lanzada al azar ni una frase casual. Fue el resultado de años de turbulencia, esperanza, expectativas y una profunda reflexión tanto dentro de la Iglesia Católica como en el mundo entero. El mundo que heredó el Papa. Cuando el Papa León XIV fue elegido, la Iglesia se encontraba en una encrucijada. El mundo fuera de los muros del Vaticano cambiaba a un ritmo vertiginoso. La revolución digital había transformado la manera en que las personas se comunicaban, formaban comunidades y cuestionaban la autoridad. La Iglesia, con sus tradiciones y rituales centenarios, a menudo parecía estar fuera de sintonía con las realidades de la vida moderna. Escándalos habían sacudido la institución, las heridas de los abusos y los encubrimientos seguían frescas en la memoria de muchos católicos. La confianza que alguna vez fue el pilar inquebrantable de la Iglesia se había erosionado tras años de revelaciones y negaciones.
En algunos países, la asistencia a misa había caído, las vocaciones sacerdotales disminuían y los fieles se hacían preguntas difíciles. ¿En quién podemos confiar? ¿Quién habla por nosotros? ¿Alguien en Roma comprende realmente nuestro dolor? Al mismo tiempo, el mundo tenía hambre de sentido. El auge del secularismo no había borrado el anhelo de verdad espiritual, de comunidad de esperanza. Nuevos movimientos de fe y justicia social surgían a menudo fuera de las estructuras tradicionales, liderados por laicos y jóvenes que querían marcar la diferencia en sus comunidades. La Iglesia estaba llamada a escuchar, adaptarse y liderar con humildad. El papado de León XIV. Un nuevo comienzo. Haré la elección del Papa. León XIV fue en sí misma un signo de cambio. Era conocido por su corazón pastoral, su rigor intelectual y su disposición a escuchar. Como cardenal había pasado años trabajando entre los pobres y marginados, evitando los reflectores en favor del servicio silencioso. Su reputación era la de un constructor de puentes capaz de unir facciones dentro de la Iglesia y acercarse a quienes se sentían alejados. Desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV señaló un nuevo enfoque. Habló abiertamente de la necesidad de reforma, transparencia y de un renovado enfoque en el mensaje central del Evangelio: amor, misericordias y justicia. Se reunió con víctimas de abusos, escuchó sus historias y prometió responsabilizar a la Iglesia. Fomentó el diálogo con otras denominaciones cristianas, con otras religiones y con el mundo secular. Pero también enfrentó resistencia. Dentro del Vaticano había quienes preferían las viejas costumbres, quienes veían cualquier admisión de culpa como una amenaza a la autoridad de la Iglesia. Algunos cardenales y funcionarios temían que demasiada honestidad diera alas a los críticos y debilitara la posición de la Iglesia en un mundo hostil. Otros, especialmente entre los laicos, anhelaban una Iglesia más auténtica y humilde, capaz de admitir sus errores y aprender de ellos. El camino hacia la ordenación. Los meses previos a la ceremonia de ordenación estuvieron marcados por la esperanza y la tensión. El Vaticano estaba en medio de una serie de reformas para aumentar la transparencia financiera, mejorar la gestión de los casos de abuso y hacer la Iglesia más acogedora para todos. Estas reformas no eran universalmente populares. Algunos las consideraban demasiado lentas, otros demasiado radicales. Mientras tanto, el mundo enfrentaba sus propias crisis. Guerras, inestabilidad económica y los efectos persistentes de la pandemia dejaban a millones buscando estabilidad y sentido. La Iglesia, con su alcance global y autoridad moral, era llamada a brindar guía y esperanza. Sin embargo, para muchos, la pregunta seguía siendo: ¿puede la Iglesia ser digna de confianza? En este ambiente de incertidumbre, la ordenación de nuevos sacerdotes cobraba un significado especial. No eran solo nuevos líderes para la Iglesia, eran símbolos de renovación y esperanza para una nueva generación. Las expectativas sobre ellos eran enormes. Se les llamaba a ser pastores, maestros, sanadores y testigos de la fe en un mundo a menudo escéptico, incluso hostil. El peso de la tradición y la necesidad de cambio. La ceremonia de ordenación estaba impregnada de tradición. Las oraciones, la imposición de manos, el revestimiento de los nuevos sacerdotes, todo hablaba de continuidad con siglos de fe. Sin embargo, bajo la superficie se sentía que algo nuevo era necesario. Los viejos modelos de liderazgo basados en la autoridad y la distancia ya no bastaban. El mundo exigía líderes auténticos, capaces de admitir sus fallos y aún así inspirar confianza. El Papa León XIV entendía esta tensión, sabía los riesgos de hablar con demasiada franqueza, de exponer la vulnerabilidad de la Iglesia, pero también sabía que el mayor riesgo era el silencio, fingir que nada había cambiado. Creía que el único camino hacia adelante era la honestidad, la humildad y la disposición a rendir cuentas. El viaje personal del Papa León XIV. Para el Papa León XIV, el camino hacia este momento era profundamente personal. Creció en una familia marcada tanto por la fe como por la lucha. Su padre obrero le enseñó el valor del trabajo y la integridad. Su madre enfermera le mostró el poder de la compasión. Como joven sacerdote, sirvió en algunos de los barrios más pobres de su país, siendo testigo del dolor y la resiliencia de la gente común.
vio el daño causado por líderes incapaces de admitir sus errores aferrados al poder a cualquier costo. También vio la sanación que surge cuando los líderes son vulnerables, piden perdón y empiezan de nuevo. Estas lecciones moldearon su visión del liderazgo no como un privilegio, sino como un llamado a servir, escuchar y ser confiable. La decisión de hablar. En los días previos a la ordenación, el Papa León XIV pasó horas en oración y reflexión. Leyó cartas de católicos de todo el mundo, algunas llenas de esperanza, otras de enojo o desesperación. Se reunió con sus asesores, escuchó sus preocupaciones y sopesó los riesgos de hablar con tanta franqueza. Finalmente decidió que el momento exigía honestidad. Los nuevos sacerdotes y la Iglesia, en general, necesitaban escuchar la verdad. La perfección no es posible, pero la confianza es esencial. Sabía que sus palabras serían controvertidas, que provocarían debate e incluso críticas. Pero creía que la única manera de reconstruir la confianza era comenzar con la verdad. El contexto espiritual. Había también un trasfondo espiritual más profundo en las palabras del Papa. La fe cristiana siempre ha enseñado que todos somos pecadores necesitados de gracia. Los santos, a menudo profundamente imperfectos, se convirtieron en modelos de santidad por su humildad y confianza en Dios. La declaración del Papa era en muchos sentidos un regreso a esta enseñanza fundamental. La santidad no es perfección, sino honestidad, humildad y apertura a la transformación. Al admitir la imperfección, el Papa no rebajaba el listón del liderazgo. Lo elevaba. Desafiaba a todos los líderes dentro y fuera de la Iglesia a liderar con integridad, admitir errores y esforzarse por ser dignos de la confianza depositada en ellos. El momento llega. Cuando comenzó la ceremonia de ordenación, la atmósfera estaba cargada de expectación. Los nuevos sacerdotes, sus familias y los fieles reunidos en la Basílica de San Pedro sentían que algo importante estaba por suceder. Cuando el Papa León XIV se puso de pie y pronunció sus ya famosas palabras, no solo se dirigía a los hombres arrodillados ante él, hablaba a toda la Iglesia y al mundo. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. En ese momento, siglos de tradición y la urgente necesidad de renovación se unieron. Las palabras del Papa fueron tanto una confesión como una misión, un llamado a un nuevo tipo de liderazgo basado en la honestidad, la humildad y la confianza. El después. En los días siguientes, la declaración del Papa fue analizada, debatida y celebrada. Algunos la vieron como un hito, una señal de que la Iglesia estaba lista para enfrentar su humanidad. Otros temían que pudiera ser malinterpretada o dar alas a los críticos, pero para muchos el contexto hacía que el mensaje fuera aún más poderoso. El mundo había cambiado y la Iglesia cambiaba con él. Los desafíos eran enormes, pero también la esperanza. Las palabras del Papa León XIV eran un faro iluminando el camino hacia adelante, no solo para la Iglesia, sino para todos los que buscan liderar con integridad en un mundo complejo e incierto. Parte 4. El poder de la confianza en el liderazgo, el eco de las palabras del Papa León. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. No solo resonó en los pasillos de mármol del Vaticano o en los corazones de los fieles. Tocó una fibra universal que trasciende la religión, y llega a los despachos, las aulas, las oficinas de gobierno y las mesas familiares. En una época marcada por el escepticismo, los escándalos y el cambio vertiginoso, el mundo redescubre una verdad tan antigua como la humanidad misma. La confianza es la piedra angular de todo liderazgo verdadero. El mito de la perfección. Durante siglos, la sociedad ha idolatrado la idea del líder perfecto. Desde monarcas hasta presidentes, desde directores generales hasta guías espirituales, la expectativa ha sido que quienes ocupan la cima no pueden equivocarse jamás, mostrar debilidad ni admitir dudas. Este mito de la perfección ha sido reforzado por la historia, la cultura e incluso por los propios líderes que a menudo ocultan sus defectos tras máscaras de seguridad y autoridad. Pero el precio de este mito es alto. Cuando los líderes fingen ser perfectos, se distancian de aquellos a quienes sirven. Sus errores, cuando inevitablemente salen a la luz,
se convierten en escándalos que destruyen la confianza y alimentan la desilusión. La brecha entre la imagen y la realidad crece hasta volverse insalvable. El resultado es una crisis de credibilidad, la sensación de que nadie es digno de confianza y toda autoridad es sospechosa. La era de la transparencia. El siglo XXI ha traído consigo una revolución en la transparencia. Internet, las redes sociales y el ciclo de noticias constante hacen que los secretos sean cada vez más difíciles de mantener. Los líderes están bajo escrutinio permanente, sus palabras y acciones analizadas por millones en tiempo real. En este entorno, la vieja estrategia de ocultar errores y proyectar perfección no solo está obsoleta, es peligrosa. Los escándalos en la política, los negocios e incluso el deporte han demostrado lo rápido que se puede perder la confianza. La caída de figuras antes veneradas, derribadas no por sus errores, sino por negarse a admitirlos, es una advertencia. El público ya no acepta declaraciones pulidas ni disculpas vacías. Exige honestidad, responsabilidad y, sobre todo, confiabilidad. El nuevo modelo. Confianza por encima de perfección. La declaración del Papa León XIV marca un cambio hacia un nuevo modelo de liderazgo. Uno que prioriza la confianza sobre la perfección. Este modelo no consiste en bajar los estándares ni justificar los fracasos. Se trata de reconocer que la verdadera autoridad proviene de la integridad, la humildad y la disposición a rendir cuentas. Ejemplo 1. Liderazgo político. Pensemos en líderes políticos que han superado crisis siendo honestos con sus ciudadanos. Durante la pandemia de COVID-19, algunos jefes de Estado ganaron respeto no por tener todas las respuestas, sino por admitir incertidumbre, escuchar a los expertos y comunicar con transparencia. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue elogiada por su enfoque empático y directo. Reconoció las dificultades, explicó las decisiones del gobierno y mantuvo informada a la población incluso cuando las noticias no eran buenas. Esa honestidad generó solidaridad y confianza, ayudando a la nación a superar la tormenta. Ejemplo 2. Liderazgo empresarial. En el mundo empresarial, la confianza es la moneda del éxito. Las empresas que fomentan culturas de apertura y responsabilidad superan consistentemente a aquellas que se basan en el miedo y el secretismo. Cuando ocurre una crisis, ya sea un retiro de producto, una filtración de datos o un escándalo financiero, la reacción de los líderes puede salvar o hundir la organización. Los líderes que admiten errores asumen la responsabilidad y explican cómo van a mejorar son mucho más propensos a conservar la lealtad de empleados, clientes e inversores. Un ejemplo emblemático es la gestión de Johnson & Johnson durante la crisis del Tylenol en los años 80. Al descubrirse que algunos frascos habían sido manipulados, la empresa actuó con rapidez y transparencia. Retiró millones de productos, colaboró con las autoridades y comunicó abiertamente con el público. Su disposición a anteponer la seguridad y la honestidad a las ganancias restauró la confianza y a la larga fortaleció la marca. Ejemplo 3. Educación y familia. La importancia de la confianza no se limita a figuras públicas o instituciones. En las familias y las escuelas, la confianza es la base de las relaciones. Los niños aprenden no de padres o maestros perfectos, sino de adultos dispuestos a admitir sus errores, pedir perdón y modelar la integridad. Esta vulnerabilidad crea un ambiente seguro donde el crecimiento y el aprendizaje pueden florecer. La ciencia de la confianza. La investigación en psicología y comportamiento organizacional confirma lo que la experiencia enseña. La confianza es esencial para un liderazgo efectivo. Los equipos guiados por líderes confiables son más innovadores, resilientes y productivos. La confianza reduce el miedo, aumenta la cooperación y permite a las personas asumir riesgos y aprender de los fracasos. Por el contrario, los entornos donde falta confianza están marcados por la ansiedad, la sospecha y la desconexión. Las personas son menos propensas a expresarse, compartir ideas o admitir errores. El resultado es el estancamiento y, finalmente, el fracaso. El desafío único de la Iglesia.
Para la Iglesia Católica, el reto de reconstruir la confianza es especialmente urgente. Los escándalos de las últimas décadas han dejado heridas profundas. Muchos católicos y personas ajenas a la Iglesia han luchado por reconciliar su fe con los fracasos de sus líderes. La tentación de refugiarse tras muros de silencio y negación es fuerte. Pero el mensaje del Papa León XIV señala otro camino. Al admitir la imperfección y pedir confiabilidad, invita a la Iglesia a adoptar un liderazgo tanto antiguo como radicalmente nuevo. Es el modelo de Cristo mismo, que lavó los pies de sus discípulos, perdonó a los pecadores y lloró la muerte de su amigo. Es un modelo que valora el servicio sobre el estatus, la honestidad sobre la imagen y la relación sobre la norma. Los riesgos y recompensas de la confianza. Elegir la confianza sobre la perfección no está exento de riesgos. Los líderes que admiten sus defectos pueden ser criticados, malinterpretados o incluso atacados. Siempre habrá quienes equiparen la vulnerabilidad con la debilidad y exijan certeza y control. Pero las recompensas son profundas. Los líderes confiables inspiran lealtad, creatividad y resiliencia. Crean comunidades donde las personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Son capaces de afrontar el cambio y la crisis con gracia, porque su autoridad se basa no en el miedo, sino en el respeto. Un llamado a todos los líderes, la declaración del Papa León XIV, es un desafío para los líderes de todo el mundo, no solo en la Iglesia, sino en todos los ámbitos de la vida. Es una invitación a rechazar el mito de la perfección y abrazar el poder de la confianza. Es un llamado a liderar con humildad, admitir errores, buscar perdón y esforzarse siempre por ser dignos de la confianza depositada en nosotros. Ya seas padre, maestro, gerente o funcionario público, la lección es la misma. Tu influencia no depende de ser impecable, depende de ser honesto, coherente y confiable. Aquellos a quienes lideras te perdonarán los errores si estás dispuesto a reconocerlos. Te seguirán no porque seas perfecto, sino porque saben que pueden confiar en ti. El futuro del liderazgo. A medida que el mundo se vuelve más complejo e interconectado, la necesidad de líderes confiables nunca ha sido mayor. Los desafíos que enfrentamos, cambio climático, desigualdad, disrupción tecnológica, no pueden resolverse individualmente. Requieren colaboración, creatividad y, sobre todo, confianza. Las palabras del Papa León XIV son un faro para esta nueva era. Nos recuerdan que el liderazgo no se trata de proyectar una imagen, sino de construir relaciones. No se trata de no fallar nunca, sino de esforzarse siempre por hacer lo correcto. Al final, los líderes que moldearán el futuro son aquellos que entienden que la confianza es el mayor regalo que pueden ofrecer. Conclusión. El poder de la confianza en el liderazgo no es un descubrimiento nuevo, pero es una verdad que cada generación debe redescubrir. La valiente admisión de imperfección del Papa León XIV y su llamado a la confiabilidad ofrecen un camino a seguir no solo para la Iglesia, sino para el mundo. En tiempos de incertidumbre y cambio, su mensaje es claro: no necesitamos líderes perfectos, necesitamos líderes en quienes podamos confiar. Parte final y conclusión. Un nuevo estándar para el liderazgo. Mientras las palabras del Papa León XIV, no somos perfectos, pero debemos ser confiables, se desvanecen en los pasillos de la Basílica de San Pedro, su verdadero eco apenas comienza a sentirse. Lo que inició como una simple frase, en una ordenación sacerdotal, se ha convertido en una chispa de reflexión global y en un modelo para una nueva era de liderazgo, no solo en la Iglesia Católica, sino para todos los que desean guiar, inspirar y servir. El efecto dominó. En los días y semanas posteriores a la declaración del Papa, algo extraordinario ocurrió. En todos los continentes y culturas, la gente empezó a hablar con mayor honestidad sobre la carga de la perfección y el poder liberador de la verdad. En parroquias y empresas, aulas y hogares, la conversación cambió. ¿Y si dejamos de exigir perfección a nuestros líderes, colegas, seres queridos y a nosotros mismos? ¿Y si en cambio hacemos de la confianza la verdadera medida de la grandeza? Sacerdotes y obispos escribieron cartas a sus comunidades compartiendo sus propias luchas y esperanzas. Líderes empresariales citaron las palabras del Papa en reuniones sobre cultura organizacional.
Maestros animaron a sus alumnos a aprender de los errores en vez de ocultarlos. Padres encontraron el valor para pedir perdón a sus hijos, modelando la misma confiabilidad que el Papa había pedido. El camino de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, el mensaje del Papa León XIV se ha convertido en una luz guía para la renovación. Los seminarios ahora ponen mayor énfasis en la inteligencia emocional, la humildad y la responsabilidad en la formación de nuevos sacerdotes. Las diócesis invierten en programas que promueven la transparencia y el diálogo abierto. El propio Vaticano ha lanzado nuevas iniciativas para escuchar a los laicos y abordar los errores del pasado con honestidad y compasión. Pero el camino no es fácil. Hay retrocesos, incomprensiones y resistencia de quienes temen que admitir la imperfección debilite a la Iglesia. Sin embargo, como ha demostrado el Papa, la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje. Es la base sobre la que se puede construir la verdadera confianza y el verdadero cambio. Un mensaje universal. El significado de las palabras del Papa León XIV va mucho más allá de las fronteras religiosas. En todos los rincones de la sociedad, desde gobiernos hasta movimientos sociales, el clamor por un liderazgo confiable es cada vez más fuerte. La gente está cansada de promesas vacías y fachadas pulidas. Anhelan líderes auténticos, capaces de admitir sus errores y cumplir su palabra incluso cuando es difícil. Este es el nuevo estándar de liderazgo del siglo XXI. No la perfección, sino la confiabilidad. No la invulnerabilidad, sino la integridad. No la autoridad por sí misma, sino el servicio basado en la humildad y la verdad. Un desafío personal. Al reflexionar sobre este viaje que comenzó con una sola frase, cada uno de nosotros está invitado a aceptar el reto en su propia vida. Ya sea que lideremos una familia, un equipo, una clase, o simplemente a nosotros mismos, estamos llamados a ser honestos sobre nuestras limitaciones y firmes en nuestros compromisos, a pedir perdón cuando fallamos y a ofrecerlo generosamente a los demás, a construir confianza día a día con nuestras acciones y palabras. El Papa León XIV nos ha recordado que la perfección es una ilusión, pero la confianza es una elección que podemos hacer una y otra vez, sin importar nuestro rol o posición. Así, ayudamos a crear un mundo donde el liderazgo no se teme, ni se rechaza, sino que se respeta y se abraza. Un legado duradero. La historia recordará este momento no solo como un punto de inflexión para la Iglesia Católica, sino como un hito para toda la humanidad. Al atreverse a decir la verdad, el Papa León XIV nos ha dado permiso para ser humanos, para aspirar a la grandeza, sin negar nuestras debilidades, y para liderar con coraje, humildad y esperanza. Mientras el sol se pone sobre Roma y las piedras milenarias de la ciudad brillan con la promesa de un nuevo amanecer, las palabras del Papa permanecen en el aire, una revolución silenciosa, una invitación firme, una luz para todos los que desean liderar y amar. No somos perfectos, pero debemos ser confiables. Que este sea nuestro legado, que este sea nuestro camino,